Devocional 14 de marzo, primera de Juan 1, 9, 10, confesamos. Aunque somos purificados frente al Padre y aunque nuestros corazones son cambiados por el Evangelio, el pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Antes estábamos inclinados completamente hacia lo malo y ahora nuestro corazón desea obedecer a Dios, pero hay en nosotros una naturaleza pecaminosa que aún nos induce a pecar. Aunque el pecado está presente, no tiene por qué ser un obstáculo para nuestra relación con Dios. Podemos encontrar una limpieza completa de total maldad al confesar nuestros pecados. Ah, Hay un peligro que evitar: negar nuestros pecados. Denota arrogancia, orgullo. Solo nos engañamos a nosotros mismos. Le hacemos a Dios mentiroso. La verdad no está en nosotros. La actitud que debemos tomar, enfrentar nuestros pecados, denota humildad, arrepentimiento. Dios actúa en fidelidad y justicia. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos limpia de toda maldad. Aunque todo cristiano ha sido salvado del dominio del pecado, este ya no es su Señor. El pecado todavía está presente en todo cristiano. Aunque el pecado ya no es la práctica del cristiano, el cristiano todavía peca. Esto lo sabemos tanto por experiencia como por la palabra. La Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, hay muchas personas que tienen un tiempo muy difícil en creer que el perdón está disponible para ciertos pecados y decisiones que han tomado en su vida, por lo que siguen viviendo en un estado fragmentado, porque los conocimientos de su conciencia mental y de su corazón no coinciden y la persona no puede aceptar el perdón de Dios. Debemos seguir confesando nuestro pecado. Cuando te bautizas, estás confesando tu pecado al decir que necesitabas ser limpio y renacer. Debemos confesar nuestro pecado de la manera más sencilla, admitiendo ante Dios que lo que hemos hecho es pecado y pidiendo su perdón divino, basado en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Confesar nuestros pecados significa que estamos de acuerdo con Dios, que nuestros pecados son malos y que necesitamos abandonarlos. Una verdadera confesión es llamar al pecado lo mismo que Dios lo llama, ya fuera envidia, celo, lujuria, odio, engaño, codicia. La diferencia entre el cristiano, un pecador redimido, y el no cristiano es que cuando el cristiano peca es guiado por el Espíritu al arrepentimiento para perdón de pecados. La confesión es algo serio. No es dar excusas acerca de nuestras vidas, es orar: Señor, he pecado, y decirle nuestro pecado. Perdóname. Recuerda que tu pecado le costó a Jesús su vida y es debido a su fidelidad que Dios no se negará a sí mismo, sino que hará exactamente lo que ha prometido: perdonar. Dios quiere que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestras acciones. Reconocemos que nos hemos equivocado, cambiamos nuestra actitud y verbalizamos nuestro dolor con el fin de restablecer la intimidad con Él. Sin embargo, tenemos que entender que a pesar de que hay perdón, que también hay consecuencias. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia y por el precio tan caro que pagó Jesús por nuestros pecados. La confesión sigue siendo vital para mantener la relación con Dios. A medida que Dios nos convence del pecado que está obstaculizando nuestra comunión con Él, debemos confesarlo y recibir el perdón y la limpieza para que nuestra relación con Dios continúe sin obstáculos. La Biblia nos enseña que lo que sembramos es también lo que cosechamos. Para algunos podría ser un efecto duradero en la salud de las consecuencias del abuso del alcohol o drogas, o puede ser una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura, y para algunos puede ser algo muy diferente y tremendamente impenetrable que está enterrado en su alma, como haber tenido un aborto que nunca nadie supo. En cualquier caso, es tentador para la persona para interpretar consecuencias duraderas como una señal de Dios de juicio y rechazo. A pesar de que en muchos casos las personas tienen que vivir con las consecuencias de su desobediencia, nuestro increíble y amoroso Padre Celestial está siempre dispuesto a perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Qué pecados en tu vida necesitan ser perdonados? Confiésalos, confiésalos al Señor y no lo hagas más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice que cuando confesamos, Dios perdona. Pero si tú te niegas a creer eso, estarás insultando la fidelidad de Dios, porque Dios no puede mentir. Como la gente no podía pagar la multa por sus pecados, Dios tomó el castigo en sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. De esta forma se hizo justicia y se abrió el camino para que Dios nos perdonara y nos limpiara de toda maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Jesús nos dice
Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Cuando estás luchando con el perdón, necesitas recordar quién eras tú cuando Dios te perdonó por primera vez. Dios perdonó tus grandes pecados y tu rebelión contra Él. Aun cuando todavía rechazabas a Dios, el perdón no es un don espiritual, no es un talento y no es un regalo heredado. El perdón es una elección. Jesús le clamó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a aquellos que han cometido ofensas en contra nuestra? El perdón de Dios no está basado en los estándares que nosotros establecemos, sino en los estándares que Dios establece en su palabra. Dios no permite excepciones cuando se trata del perdón. Antes de pedirle a Dios que te perdone, examina primero tu corazón para ver el estado de tus relaciones. ¿Querrías tú que Dios te perdonara de la misma forma como tú estás perdonando a otros en este momento? Si negamos la presencia del pecado, nos engañamos a nosotros mismos y negamos la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el pecado siempre está presente, también lo está su remedio, por lo que el pecado nunca debe ser un obstáculo para nuestra relación con Dios. ¿Escogerás perdonar? Si no perdonamos, perdemos de tres maneras. Perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos nuestra comunión con otros cristianos y perdemos nuestra fuerza espiritual. Dios se manifiesta por medio del testimonio de su iglesia. Debemos experimentar de tal manera a Cristo que la vida de Dios pueda ser manifestada a todos los que nos rodean. Dios espera que tengamos comunión con Él y entre nosotros mismos, pero que disfrutemos de esa comunión cada día. Muchos cristianos por enemistades, falsas enseñanzas, pecados y otras cosas no viven disfrutando de la comunión con Dios y con sus hermanos plenamente. La vida de Dios en nosotros no quiere decir que ya somos invulnerables ante el pecado. Al contrario, esto quiere decir que estamos capacitados para combatir el pecado. Todo depende de nuestra actitud. Podemos negar nuestros pecados o podemos enfrentarlos con la provisión de Dios en Cristo. Jesús vino a la tierra para restaurar nuestra relación con el Padre. Él extiende una invitación amorosa por el perdón de los pecados que solo es posible a través de su sangre derramada. Él dio su vida para que podamos vivir. Somos perdonados por causa de su obediencia y sacrificio en la cruz y por pagar nuestra tremenda deuda de pecado. No hagas pretensiones ante Dios, sino desnuda tu alma. Déjale ver cómo eres, y entonces Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ante esto evalúa hoy, ¿confesamos? Papito Dios, gracias Señor, porque tú nos exhortas, Padre misericordioso, a seguir firmes, Padre amado, con respecto a tu palabra, con respecto a tu Hijo, con respecto a ti, Padre misericordioso, y con respecto a nosotros mismos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos perfectos, Padre misericordioso, y nos olvidamos, Señor, que aún, Señor, te desobedecemos, aún, Señor, Padre misericordioso, no seguimos tu palabra o la dejamos de lado, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor Padre Santo, que todos y cada uno, Señor, podemos ir a ti, Padre misericordioso, llegar a la cruz de tu Hijo, Padre Santo, y hablar contigo, Padre misericordioso, y exponer, Señor, realmente nuestra situación, Padre bondadoso. Por eso hoy te pido, Señor Padre Santo, que perdones, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos que se creen perfectos, Señor, que se creen que no rompen un plato, Señor, aunque han dañado toda la vajilla. Papito Dios, hoy, Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y queremos, Señor Padre misericordioso, reconocer, Señor, que a pesar, Señor, de caminar en la palabra, Señor, aún nos equivocamos, Padre misericordioso, pero sabemos, Señor, que abogado tenemos a tu Hijo, Padre misericordioso, y que tú nos perdonas, Señor Padre misericordioso, aunque nosotros pagamos las consecuencias. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que reargulles cada día, Señor, de pecado a todos y cada uno de los corazones, que sigue vigente, Señor, tu llamado, que sigue vigente, Padre misericordioso, el sacrificio de tu Hijo, Padre Santo. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿Confesamos? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si confiesan. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.